Bueno, chicos, muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy, pues vamos a ver el tema 2 y tema 3 de la materia. Busqué la manera en cómo poder comprimir un poquito la información para que no fuera tan extensa, pero aún así fuera lo suficientemente enriquecedora y pudiéramos entender. Primero vamos a empezar con tres conceptos que durante el largo de mucho tiempo muchas veces llegamos a confundir. Estos tres conceptos básicos, tanto en cualquier estudio, pero hablando de la mecánica de suelos, se vuelven fundamental: masa, volumen y densidad. Sin embargo, vamos a agregar otro concepto más ahorita que se llama peso volumétrico. Pero estos tres conceptos normalmente han sido conceptos que han generado cierto problema porque no se llegan a identificar cuándo va a ser masa, cuándo es ese volumen, ciertamente un poquito más sencillo, y la densidad y el peso volumétrico. Todos los objetos que nos rodean tienen dos cosas en común. Tienen masa y tienen volumen. Todo lo que tiene masa y tiene volumen es materia. La masa de un objeto es una medida de la cantidad de materia que contiene. Cuanta más materia tiene el objeto, mayor es su masa. Medimos la masa en kilogramos o unidades derivadas. El volumen de un objeto es una medida del espacio ocupado. Cuanta más materia tiene el objeto, mayor es su volumen. Medimos el volumen en metros cúbicos o unidades derivadas. La densidad, por su parte, es la razón entre la masa y el volumen. Es una propiedad del material, ya que cada material tiene una densidad característica. Así pues, objetos diferentes, hechos del mismo material, tienen siempre la misma densidad, sean cuales sean su masa y su volumen. Bueno, chicos, entonces, pues ya nos dio una idea clara entre la masa y el volumen, y que precisamente la relación existente entre la masa y el volumen nos va como resultado la densidad. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que hablando de peso, hablando del suelo, el suelo llega a tener una diferente situación. Es muy difícil tener un suelo en el cual no puedan existir vacíos, es decir, el suelo es como si nosotros agarráramos un material en el cual van a quedar vacíos. Por eso se vuelve un poco complejo poder definir precisamente cuál va a ser la densidad exacta. La densidad absoluta de un cuerpo, pues es precisamente la relación que existe entre la masa del cuerpo y la unidad de volumen, lo que lo incluye sin incluir vacíos. Esto es importante. No tengo ahorita un poco de suelo, pero lo voy a dar a entender precisamente aquí yo tengo un pequeño bote, el cual, no sé si se logra ver, chicos, no sé si logran verlo. Sí, Este bote funciona como si fueran los suelos. Cada grano de arroz que tiene, cada grano de arroz, si se dan cuenta, no queda completamente comprimido, quedan espacios entre cada uno. Esto se le conoce en el mundo de la mecánica de suelos como relación de vacíos. Es un problema para poder generar algunos cálculos como lo son el de la densidad o pesos volumétricos. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que siempre van a quedar vacíos en la relación. Lo mismo pasa en cálculos como el abundamiento
o incluso hasta para poder calcular el material, por ejemplo, de concreto. Cuando uno quiere calcular una cantidad de concreto, pues salen una cantidad de latas importantes entre cemento, arena, grava, y pues mucho del material lo que pasa es que tiene vacíos, están existiendo vacíos entre cada uno de ellos. Vamos a tener en cuenta cuatro densidades fundamentales: la densidad absoluta, que es el peso es la masa del material seco entre el volumen total. Vamos a tener la aparente, la que deberíamos de tener. La relativa, cuando lo dividimos entre el peso, entre la densidad del agua, que el agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico o de 1000 kilogramos por metro cúbico. 1 gramo por centímetro cúbico, para los que tengan aquí dudas, el agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico o 1000 kilogramos por metro cúbico. También lo podríamos definir como un, un kilogramo por cada litro. En 1 litro cabe 1 kilogramo de agua. Ese es el único material que sí tiene esa densidad. Bueno, vamos a ver el otro concepto, que es el peso volumétrico. El peso volumétrico no es más que la relación que va a existir entre el peso del material y el volumen del lugar donde lo conviene. Solo que en este caso vamos a tener en cuenta que sí van a existir vacíos. Aquí sí van a existir vacíos. ¿Por qué? Porque el peso volumétrico lo voy a tener en cuenta a partir del material que a partir del bote que lo está obteniendo. Así que en el otro era sin los vacíos y aquí sí vamos a contar los vacíos. ¿Por qué? Porque esos vacíos pueden estar llenos de agua. Es precisamente lo que vamos a entender en el siguiente bloque. Otro punto importante de entender va a ser la humedad. La humedad, pues es la capacidad de agua que puede tener el suelo o la capacidad de agua que pueden mantener los poros dentro de un material, como por este caso estamos hablando de los suelos. Cuando llegamos a un nivel de saturación, es decir, que ya no cabe agua completamente y empezamos a ver que empieza a estar en la superficie, a esto se le dice como capacidad de campo completa o saturación de agua. El contenido de agua, cuando no está completamente saturado, tiende a descender por debajo o si no, vamos a verlo en la capa superior y se va a tener que limitar a únicamente evaporación. Vamos a tener en cuenta también a lo que se conoce como la velocidad de infiltración. Esto es la capacidad de absorber el agua, en un cierto tiempo. Va a depender mucho de la capacidad de suelos y del tipo de suelos. Aquí vemos algunos tipos de suelos, por ejemplo, que dice un suelo muy arenoso, más o menos infiltra agua entre 20 y 25 milímetros de altura por hora. Un suelo arenoso lo va a estar haciendo de 15 a 20 milímetros por hora. Un suelo que sea limo arenoso entre 10 y 15. Un suelo limo arcilloso entre 8 y 10. Y un suelo completamente arcilloso únicamente menos de 8 milímetros por cada hora. Entre más arcilloso sea el suelo, como lo podemos ver en la gráfica superior, ¿qué dice? Cuando tenemos un suelo arenoso, es decir, con una cantidad de arena, tiene una capacidad apenas de humedad ya del 9%, es decir, tiene una humedad disponible del 9%, es decir, que está bastante seco y se le puede colocar una cantidad de agua importante. Sin embargo, si bajamos en la misma tabla y llegamos, por ejemplo, a un suelo arcilloso, la capacidad del campo es de 50, pero ya tiene una humedad implícita para poder ser un suelo arcilloso de 20%. Ahorita que ven ahí dice ahí una palabra franco. La palabra franco a nivel de suelos lo único que dice es que existe una proporción mayor. Se dice que es franco arenoso porque tiene un mayor contenido de arena que de cualquier otro material. Por eso se dice francamente arenoso. Si tuviéramos un material que es francamente arcilloso, es porque tenemos mayoritariamente arcilla. Y si ponemos arcilloso, significa que es completamente arcilla. Aunque los suelos normalmente están compuestos en proporciones similares a 45% arena, 40% limo y 15% arcilla. Hablando de los suelos normalmente para cultivo o de relación de un tipo templado como el que tenemos acá.
Y el otro término, y el otro concepto que vamos a ver en este primer bloque es precisamente la absorción. La absorción se refiere a la capacidad que tiene un suelo en 24 horas de absorber, a la cantidad de agua que que puede absorber un suelo durante 24 horas. Es importante este punto porque no todos los suelos tienen la misma capacidad. Hay suelos que, como ya lo vimos, tienen una capacidad, una velocidad de infiltración mucho mayor que otros, y otros, pues la capacidad de absorción es mínima. Pero ese es un concepto fundamental porque normalmente cuando nosotros vamos a cimentar principalmente o se va a hacer una carretera, si nos tiene en cuenta la absorción, lo que va a pasar es que si nosotros dejamos un suelo muy húmedo y no lo compactamos, cuando nosotros estamos compactando un suelo, lo que vamos a hacer es quitarle los vacíos, es decir, esos huecos de aire los vamos a quitar, pero a veces los vacíos no están llenos de aire únicamente, sino también están llenos de agua. Entonces, al compactar, le estamos sacando esta cantidad de vacíos, sean de aire o de agua, y vamos a bajar, vamos a aumentar el peso volumétrico, es decir, lo vamos a tener un material de mejor manera. Entonces, para poder lograr eso hay que tener en cuenta mucho la absorción. Vamos a hacer 3 ejemplos para que para que podamos entenderlo claramente. No sé si alguien hasta acá tenga alguna duda o pregunta. Chicos, De mi parte no, Inge. Ni de mi parte, maestro. ok. Bueno, vamos con el primer problema. Dice, determina el peso volumétrico seco y suelto de un material con los datos siguientes. Número 1, tenemos un peso del material seco y suelto más el recipiente mismo de 12,447,20 gramos. Tenemos un peso del recipiente de 2,200 gramos y un volumen del recipiente de 5,625 gramos. Bueno, para que vayamos entendiendo este primer problema, cambiar de color. Nosotros tenemos normalmente en un matraz o sobre un recipiente, voy a poner un matraz, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, en un recipiente que ya dijimos que tiene de volumen 5,625 centímetros cúbicos, tenemos, si solo pesamos únicamente el bote tiene un peso de 2,200 kilogramos, pero cuando nosotros lo rellenamos, cuando nosotros le ponemos material, un material que por supuesto obtuvimos a partir de una muestra, excavamos el terreno y tomamos una muestra del material para saber qué tipo de material es. Al pesarlo en conjunto, el bote más o el recipiente más el material nos da 12,447,20 gramos. Entonces, ¿cómo poder saber el peso volumétrico? Para poder saber el peso volumétrico, primero tenemos que encontrar el peso seco y suelto del material. ¿Cuál es el peso seco y suelto? Sabemos que 2,200 gramos pesa el recipiente. Y cuando nosotros tenemos el material más el recipiente pesa 12,447,20 gramos. Entonces, ¿cuánto vale solo el material? El peso del material va a ser el peso del material con el recipiente menos el peso del recipiente. Entonces nosotros tendríamos 10,247,20 gramos. El peso solo del material no son los 12,000, son 10,247,20 gramos. ¿Por qué no es todo? Porque en el otro veníamos el recipiente más el material y el recipiente pues tiene un propio peso. Esto es importante, chicos, que lo vayan entendiendo porque va a quedar una actividad tipo práctica. Entre el volumen total, entre 5,625 centímetros cúbicos, entonces tendríamos un peso entre volumen, 10,247,20 entre 5,625, tendríamos un peso volumétrico de
1821 gramos por centímetro cúbico. O lo que también puede definirse, si ustedes multiplican por 1000, si a este valor lo multiplican por 1000, tendríamos el valor serían 1821 kilogramos por cada metro cúbico. Significa que si yo tuviera un recipiente de 1 metro cúbico, o si yo tuviera una caja de metro cúbico, en este metro cúbico entrarían 1821 kilogramos del material. No sé si tengan alguna duda con este ejemplo. Jóvenes. Jóvenes, ¿alguna duda? Hasta ahorita no, maestro. Ok. Bueno, vamos con el ejemplo número 2. Dice, vamos a determinar la densidad absoluta y la relativa. La densidad absoluta y relativa de un material fino, si se tienen los siguientes resultados. Número 1, nos dice que el peso del material, que pasó por la malla número 40, si recuerdan chicos, la clase pasada veíamos que para poder hacer la granulometría tenemos que hacer un análisis con mallas. Con la malla número 40 fue 50 gramos. El peso del matraz únicamente con agua fue 661.6 gramos. Y el peso del matraz con agua y el suelo de 692.73. Platicábamos, y esto es algo importante, chicos. Recuerden que el suelo es un poco complejo debido a los vacíos que se tienen. Entonces, para poder obtener la densidad de un suelo, normalmente este suelo se coloca dentro de agua para poder hacer este análisis. ¿Y cómo se calcula? Se calcula como el peso del suelo después de que pasó por una malla número 40, el peso del suelo después de que pasó por una malla del número 40, por la densidad del agua, entre el peso suelto más el peso del matraz con agua menos el peso del matraz con el suelo, para ver precisamente cuál es la realidad con relación al a la densidad. Entonces, ¿cuánto es el peso del suelo? El peso del suelo son 50 gramos. 50 gramos divididos entre peso suelto del material. ¿Cuánto vale el peso suelto? Valen 50 gramos más el peso del matraz con agua. ¿Cuánto pesa el matraz con agua? 161.6 gramos, únicamente el matraz con agua. Y le voy a restar el peso del material, al peso del matraz con agua con el material, menos 692.73 gramos. Lo que estoy obteniendo es, ahora sí, el peso real del material quitando los vacíos. Y todo esto lo voy a multiplicar, bueno, lo puedo multiplicar en la parte de arriba por 1 gramo por centímetro cúbico, para tener ya las unidades del volumen. ¿Alguien puede apoyarme con la operación? 50 por 1, 50. Y abajo coloquen paréntesis, 50 abren paréntesis, 50 más 661.6 menos 692.73. Y cierran paréntesis igual. No sé, ¿alguien cuánto les da el resultado, chicos?
¿Ya les dio el resultado, chicos? ¿Cuánto les dio? $149. Gracias, Héctor. 2.649. Y eso estaría en gramos por centímetro cúbico. Existen las densidades relativas. La diferencia entre una y otra es que la densidad relativa no tiene unidades. 2.649 gramos por centímetro cúbico lo divido entre la densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico. Las unidades se va y nos quedaría 2.649. Para que quede nada más ahí en cuestión, y eso es algo que deben de recordar, chicos, la densidad de la arena 2.65, densidad de la arena 2.65, densidad de la arcilla 2.70. Chicos, no sé si tengan alguna duda. Ese Todos es los demás constante, maestro. son constantes, es la densidad, así como el agua es 1, la densidad de la arena es 2.65 y la de la arcilla 2.70. Son las densidades ya marcadas. Ustedes pueden investigar las densidades del suelo y esas son las que les va a aparecer siempre. Vamos al tercer ejemplo, cómo calcular la absorción. Ya habíamos platicado que esta absorción es la capacidad que tiene un cuerpo de, su nombre lo dice, de poder filtrar una infiltración de agua. Aquí tenemos que el peso del material salturado y superficialmente seco, cuando nosotros teníamos cuando nosotros teníamos el material con agua, porque dice saturado, cuando teníamos el suelo saturado, teníamos un peso volumétrico de 256.8. Es decir, yo tenía aquí un suelo saturado, ese es el símbolo de peso volumétrico, un peso volumétrico saturado pero en este caso el peso del material tenía un peso del material saturado de 256.8 gramos, es decir, el peso húmedo que tenía era 256.8 gramos. Lo puse a secar, normalmente se pone a secar durante 24 horas. Después de 24 horas, si se dan cuenta, ¿qué fue lo que perdió? Lo que pierde es agua. Y esta agua lo pierde por absorción. ¿Por qué? Porque precisamente se va filtrando adentro del suelo. Entonces, ¿cuánto tendría de absorción? ¿Cuál es la capacidad de absorción de este suelo? Es peso húmedo, es decir, los 256.8 gramos menos los 248.2 gramos. Peso húmedo menos peso seco. Entre el peso seco y al resultado que yo obtenga lo voy a multiplicar por 100. El multiplicar por 100 únicamente es para que yo pueda tener un porcentaje. Lo deje de tener en decimal y se convierta en porcentaje. No sé si alguien tenga ya por ahí el resultado. 256 menos 248.2 y todo eso entre 248.2 y por 100, por supuesto. Chicos, Me da 3.46. gracias. 3.46%. Esa es la capacidad de absorción de este suelo. No sé si tengan alguna duda hasta acá, chicos. Bueno, chicos, para nuestro segundo paquete del tema, nuestra clase 2, si se puede decir, vamos a ver lo que son las relaciones volumétricas. Hablando sobre las relaciones volumétricas son conceptos muy parecidos a los anteriores, donde nos ayuda a definir cómo está el suelo y qué tanta cantidad tiene un suelo. Número 1.
No sé si alguien me puede apoyar leyendo el párrafo que dice fases de un suelo. Dice, siendo un suelo un medio poroso, se le puede considerar formado normalmente por tres fases. Inciso A, la fase sólida, formada por partículas minerales u orgánicas, o por ambas. Inciso B, la fase líquida, que llena parcial o totalmente los vacíos del suelo. Y inciso C, la fase gaseosa, que llena parcial o totalmente los vacíos que deja la fase líquida. Estas tres fases se representan esquemáticamente y en forma imaginativa, nada más en la figura 4.1, en la que V representa el volumen total del suelo V y el volumen de vacíos de V. El de las partículas sólidas de lo anterior se desprende que, y ya de ahí lo demás. Gracias, Jessica. Bueno, como ya Jessica nos hizo favor de leer, el suelo tiene tres fases. La primera fase, como lo podemos ver ahí, ella no creo que es por la imagen, no logró ver las tres subíndices, dice, el volumen total es con una VT, volumen total, VV es el volumen de los vacíos y VS, volumen de las partes sólidas. Un suelo se puede comprender en tres maneras. Puede ser un suelo húmedo, un suelo saturado o un suelo seco. ¿Cuándo vamos a tener cada uno de estos tres? Vamos a tener un suelo seco. Vamos a tener un suelo seco cuando el material únicamente, cuando el suelo únicamente tengamos el suelo, la parte sólida, si se quiere ver, la parte sólida del suelo y tengamos gases. Normalmente, ¿cuáles son los tipos de gases que tenemos? Aire, pero podemos tener algún otro. Podemos tener un poco más de dióxido de carbono o monóxido o azufre, etc., etc., pero normalmente va a ser suelo más aire. Eso va a ser suelo seco. Vamos a tener un suelo saturado cuando únicamente tengamos suelo y tengamos agua. Va a ser un suelo saturado cuando tengamos suelo y tengamos agua. Y vamos a tener un suelo húmedo y vamos a tener un suelo húmedo cuando tengamos suelo, agua y aire. Bueno, una parte gaseosa, una parte líquida y una parte sólida. Se va a llamar suelo húmedo cuando tengamos parte gaseosa, una parte líquida y una parte sólida. Tenemos que decir que puede ser líquida porque no necesariamente siempre va a ser agua. Podemos tener agua con algún otro ingrediente más, pero normalmente es agua. Esas son las tres fases del suelo. Se conoce como volumen de vacíos, se conoce como volumen de vacíos a la sumatoria del volumen de gas y el volumen de agua. Si yo sumo la cantidad de aire y la cantidad de agua que tengan, si yo sumo la cantidad de aire más la cantidad de agua, eso me da como resultados el volumen de los vacíos. Y si yo sumo todos los volúmenes, tendré el volumen total. Aquí está. La humedad, como ya lo habíamos visto en la anterior, es precisamente, o también conocida como humedad ambiental, es la cantidad de vapor existente en el aire y puede ser expresada de forma absoluta o también de forma relativa. La forma relativa es cuando se forma en grado de humedad, es decir, tenemos un suelo con un lugar con 10% de humedad o con 95% de humedad. Y esto lo hemos escuchado muchas veces cuando pasan lo que son los pronósticos del tiempo. Nos dicen, es que hay una posibilidad de lluvias debido a que existe una posibilidad, un grado de humedad del 40, 50, 60%. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, tenemos 70% de humedad, si tenemos, por ejemplo, un 70% de humedad, es decir, que si tuviéramos 100% de un espacio, si tuviéramos en un espacio y ese le puede entrar el 100% de vapor, ahorita no tenemos 100%, únicamente tenemos el 70%. Así en un espacio tendríamos el 70 del 100% posible. Lo máximo que podamos llegar a tener, pues normalmente son 95, 90% en el mismo ambiente.
Creo que estoy compartiendo sin sonido. Ah, no, sí. Bienvenidos. Hoy hablaremos de la humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el aire. Pero para entender mejor qué es la humedad, debemos comprender cómo funciona el agua en nuestra atmósfera. Como vimos en videos anteriores, cuando un líquido pasa a estado gaseoso, llamamos a ese proceso evaporación. Cuando una sustancia se calienta, ésta se expande y aumenta su volumen adquiriendo menor densidad y tiende a subir por convección térmica. La evaporación se produce a cualquier temperatura. Siempre que haya un espacio libre encima de un líquido, se producirá evaporación. La cantidad de evaporación va a aumentar mientras mayor sea la temperatura del líquido, sin que sea necesario que entre en estado de ebullición. Un ejemplo es cuando colgamos la ropa a secar al sol. Pero cuando a ese líquido lo hacemos hervir, las burbujas que suben ya son de vapor de agua. Esto es evaporación por ebullición. Ese vapor de agua que ha vencido al estado líquido se mezcla con el aire de la atmósfera y es a lo que llamamos humedad. La cantidad de humedad puede variar por muchos factores, como la vegetación de la zona, la frecuencia de las lluvias, si estamos en un lugar ventoso, si hay ríos, lagos o mares cerca, entre otras variables. Al momento de medir cuánta humedad hay en el aire, existen varios tipos de mediciones posibles. La medición más utilizada que nos brindan los informes de tiempo es la humedad relativa. Esta medición se expresa con porcentajes que van desde el 0 hasta el 100. Cuando la humedad relativa alcanza el 100%, el aire ya no puede contener más vapor de agua y cualquier cantidad extra de vapor que ingrese se convertirá en precipitación. La condensación se produce cuando la temperatura del estado gaseoso disminuye al entrar en contacto con una superficie de menor temperatura. En el caso del ejemplo que vemos, se produce cuando el vapor entra en contacto con la tapa de la olla o con los azulejos de la cocina, que están a menor temperatura. ¿Cómo se mide la humedad relativa? La herramienta para medirla se llama psicrómetro. Básicamente consta de dos termómetros iguales, uno que mide la temperatura del aire seco y otro llamado termómetro húmedo, que tiene su depósito recubierto por una tela humedecida. Dependiendo de la cantidad de evaporación de la humedad de la tela, bajará o aumentará la temperatura en ese termómetro. La humedad relativa del aire se calcula a partir de la diferencia de temperatura entre ambos termómetros. Ahora vamos a responder algunas preguntas sobre circunstancias cotidianas relacionadas a la humedad. ¿Por qué los días de mucha humedad parecen más calurosos? Durante un día caluroso, nuestro cuerpo transpira. Cuando hay poca humedad, gracias al aire seco y al viento, esa transpiración se evapora refrescando la piel. Cuando la humedad es muy elevada, demora la evaporación del sudor que se encuentra sobre la piel. El sudor alcanza la temperatura del cuerpo sin evaporarse y eso nos produce la sensación de agobio. ¿Por qué transpiran las botellas cuando las sacamos de la heladera? En realidad la botella no transpira. Lo que ocurre es que cuando la humedad del ambiente entra en contacto con la superficie fría de la botella, el vapor se condensa, formando las gotas que vemos. La humedad fue nuestro tema de hoy y hay muchos más. Los invito a ingresar a infoclima.com y a suscribirse a nuestras redes sociales para continuar aprendiendo sobre meteorología básica con nuestros videos. Hasta pronto. Bueno, chicos, vamos con el siguiente concepto.
El siguiente concepto es la porosidad. La porosidad, pues como su nombre lo dice, precisamente es la propiedad a poder tener espacios vacíos dentro de cualquier material y que estos puedan poder absorber pues tanto aire como agua. Vamos a ver que los vacíos o esta porosidad puede estar marcada por espacios libres. También puede ser a partir de la cementación por calcio o por la pequeña conjunción de materiales como arena, arena, arcilla o limo en algún caso. Vamos a ver y vamos a recordar que teníamos tres fases del suelo. Teníamos la parte gaseosa, la parte líquida y la parte sólida. Estos tres elementos no los vamos a encontrar nunca de esta manera. Nunca los vamos a encontrar separados, sino que los vamos a encontrar dentro de un suelo de esta manera. Vamos a ver que el suelo está compuesto de partes sólidas. Aquí están las partes sólidas. Dentro de esas partes sólidas vamos a encontrar dentro de él partes líquidas y dentro de esas mismas partes, entre las partes sólidas y las partes líquidas, vamos a encontrar espacios llenos de aire. Y esto es lo que va a tener en sí un suelo. Un suelo puede estar, como ya lo vimos, saturado, húmedo o seco. Saturado, cuando el elemento tenga todos los vacíos sean agua, va a ser húmedo cuando tengamos de las dos. Y vamos a decir que tenemos seco cuando solo tengamos aire, que sería el último paso, cuando solo el suelo tenga aire y no tenga nada de humedad. El grado de saturación de un elemento es el porcentaje de agua respecto al volumen que pueda tener en una proporción del mismo suelo. Y pues vamos a tener una capacidad, una cantidad de conceptos aquí, que los vamos a definir con algunas fórmulas, desde algunas que ya pudimos ver, como es la humedad, que también se puede servir como absorción. Ahí está porcentaje de humedad, porcentaje de porosidad, peso de la muestra húmeda, grado de saturación, volumen de suelo, relación de vacíos. Aquí viene la mayoría de conceptos. Pero no se preocupen, vamos a ir viendo cada uno directamente con un ejemplo. Antes de esto, me gustaría escuchar si no tienen alguna duda, algún comentario. ¿Por qué no? Bueno, chicos, vamos a ver este ejemplo. Dice, tenemos una muestra inalterada de un suelo que pesó 26 kilogramos. Tuvo un volumen de 13.8 litros, es decir, lo pusimos en un bote que tenía litros, pero nosotros sabemos que 13.8 litros, sabemos que un litro son 1000 centímetros cúbicos. Y como un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos, entonces multiplicamos 13.8 por 1000 y nos da un volumen de 13.800 centímetros cúbicos. Para no trabajar con toda esa cantidad de muestras que es muy pesada, nosotros extrajimos un pequeño estrato, no jalamos todo el material y agarramos un bote pequeño en el cual habían 80 gramos de material, Después de ponerlo durante 24 horas al horno, lo pusimos en un horno durante 24 horas, como pasa en la granulometría, vimos que este material se secó y que ya no teníamos 80 gramos. Lo pesamos y tenía 70. Significa que perdió 10 gramos, pero esos 10 gramos que eran agua. Para que un material se pueda evaporar tiene que ser agua, entonces, tiene que ser un líquido. Entonces la densidad absoluta, teniendo en cuenta que la densidad absoluta de este material es de 2.66, es un poco más que arena, pero no es arcilla, vamos a calcular los siguientes datos. Vamos a calcular tanto el peso como la humedad de la muestra, como el peso del agua, volumen de vacíos, relación de vacíos, porosidad, grado de saturación y los pesos volumétricos. Recordando que tenemos como datos el peso total de la muestra, 26 kilogramos, el volumen de la muestra, 13.8 litros o 13.800 centímetros cúbicos.
El peso de la submuestra, recuerden que jalamos una parte de la muestra, en vez de trabajar con todo, jalamos una parte pequeña, pesaba húmedamente 80 gramos y ya de manera seca 70, y la densidad relativa para esa situación lo vamos a trabajar como 2.66. Bueno, vamos con el primero. Vamos a obtener la humedad. La humedad se obtiene peso húmedo menos peso seco entre peso seco, es decir, ¿cuánto vale el peso húmedo? El peso húmedo de la muestra que conocemos vale 80, menos el peso seco vale 70. Entre el peso seco que vale 70 y por 100. Si me ayudan, por favor, chicos, me pueden apoyar con su calculadora, vamos a poder avanzar un poco más rápido. 80 menos 70 entre 70 y por 100. ¿Cuánto les daría? 14.28. 14.28%. Significa que este suelo tiene una humedad del 14.28. ¿Por qué no ocupé los 26 kilogramos? Porque estar moviendo en un gran bote 26 kilogramos sería mucho más difícil. Entonces, por eso se decidió mejor tomar una muestra más pequeña y trabajar con una muestra más pequeña. Peso seco de toda la muestra. Bueno, si yo ya sé el peso húmedo, si yo ya sé, perdón, el porcentaje de humedad, ahora yo puedo saber el peso seco, pero de toda la muestra en total. De toda la muestra en total. ¿Cuánto pesaba toda la muestra? Toda la muestra pesaba, si se acuerdan, 26 kilogramos. Toda la muestra pesaba 26 kilogramos, creo que sí. Sí, 26 kilogramos. Y entonces vamos a hacer la parte de abajo, que sería 1 más 14.28 entre 100. Y cerramos paréntesis. Entonces, ¿cuánto tendríamos de peso seco? Si me pueden apoyar con esta operación. ¿Cuánto les daría el peso seco? 26.14. No creo. ¿No? No creo. No. Recuerden que abajo dice 1 más 14.28 entre 100. Así como está, lo van a colocar en su calculadora. 26 entre 1 más 14.28 entre 100. ¿Alguien que tenga por ahí el resultado? A mí me dio 22.75, no sé si esté bien. Perfecto. 22.75 kilogramos. ¿Qué significa? Y aquí viene una parte importante. Sabemos que todo el suelo pesaba 26 kilogramos, todo el suelo, pero de los cuales únicamente yo tengo 22.75 del suelo. Es decir, a ver, para que quede claro, de toda la muestra, toda esta muestra, quitando el bote que tuviéramos, pesó 26 kilogramos. Pero esta muestra, recuerden, tiene 3 fases. Tiene aire, tiene agua y tiene el suelo. El suelo, ya quitando el agua y quitando el aire, ¿cuánto pesó? 22.75 kilogramos. Entonces, ¿cuánto tenemos de agua? ¿Cuánto teníamos de agua? Si en total teníamos 26 kilogramos y yo tengo solo de parte sólida, de parte de tierra a tierra, 22.75, a 26 le resto 22.75, entonces tendríamos 3.25 kilogramos de agua. No sé si hay alguna duda, chicos, en esto. No, maestro, ninguna. ¿No? Ok. Vamos con el siguiente concepto, volumen sólido de la muestra. Sabemos que el peso seco de la muestra son 22.75 kilogramos, pero teníamos una densidad
absoluta. Recuerden que la densidad absoluta ya la teníamos nosotros en conocimiento. El peso, el peso seco de la muestra, bueno, lo vamos a hacer con, ¿en qué está nuestra densidad? Voy a checar nada más, chicos, la densidad la teníamos como en gramos por centímetro cúbico. Entonces vamos a ocupar, tenemos que hacerlo en la unidad, utilizar siempre unidades con unidades. No podemos mezclar unidades con otras. Cuando teníamos de peso seco la submuestra, la muestra pequeña tenía 70 gramos y la densidad absoluta 2.66 gramos por centímetro cúbico. Entonces, ¿qué volumen de sólido teníamos hasta este punto? Si alguien me puede apoyar, chicos. ¿26.31? 26.31. Eso sería lo que tendríamos de el volumen sólido en esta muestra. Ahora, si nosotros lo quisiéramos tener de toda la muestra en general, ¿qué teníamos? Teníamos el peso seco de la muestra eran 22.75 kilogramos. Lo voy a multiplicar por 1000 para que se vuelvan gramos y lo voy a dividir entre la densidad, que son 2.66 gramos por centímetros cúbicos. No sé si me pueden apoyar ahora con esta operación. 22.75 por 1000 entre 2.66. ¿Cuánto les da, chicos? $22.75 por 1000 entre 2.66. No sé si estoy bien, pero me da 8.552.63. Perfecto. Y estos son centímetros cúbicos. Si recordamos el problema, ¿cuánto volumen teníamos? Recuerden que teníamos un volumen de 13,800 centímetros cúbicos. El volumen de toda la muestra eran 13,800 centímetros cúbicos, porque eran 13.8 litros. Bueno, de estos 13,800 centímetros cúbicos, que era todo, cuando había aire, agua y suelo, lo único que es lo único que es el material en sí, son 8,552.63. Lo único que es suelo son 8,552.63. Entonces, ¿cuánto tenemos de volumen de vacíos? ¿Cuánto tenemos de volumen de agua y de aire? Muy sencillo, sabemos que el total son 13,800. Y si yo le quito lo que ya tenemos de suelos, entonces, ¿cuánto tendríamos de agua o de aire? Tendríamos 5,400, no, 5,000. 5,247.37 centímetros cúbicos. Ya con esto ya podemos empezar a ver las fases que tenemos. Recuerden que lo vamos a dividir en dos fases. Una, el volumen de vacíos, que es el agua más el aire, y aparte el volumen de la parte sólida.
El volumen de la parte sólida nos dio 8,552,63 y el volumen de del agua más el aire, 5,247,37. Si sumamos estos dos volúmenes, nos dan el volumen total, que son los 13,800 centímetros cúbicos. La parte sólida más la parte de vacíos. No sé si hay alguna duda hasta acá, chicos. Chicos, no sé si hay alguna duda hasta acá. No, Inge. ¿No? Ok. Vamos con el sexto inciso. ¿Cuál es la relación de vacíos? ¿Cuál es la relación de vacíos? La relación de vacíos no es más que una relación volumen de vacíos entre volumen de la parte sólida. Los 5,247,37 entre 8,552,63. Ambos son centímetros cúbicos, pero al dividirse se eliminan. ¿Cuánto les quedaría esta división? ¿Cuánto les quedó, chicos, la operación? Punto 613. Gracias, Leonardo. Punto 613. 213. O lo que sería 61,3%. De todo el material, si lo quieren ver de esta manera, la parte sólida es el 61. La parte de la parte general lo podemos definir de esta manera. Tenemos una relación de parte de vacíos versus la parte sólida del 61,3%. Tenemos una cantidad de vacíos bastante importante versus el volumen de la parte sólida. Si tenemos 100% de la parte sólida, 100% de la parte sólida, 61,3% de esa parte sólida es el volumen de vacíos. Vamos ahora a obtener los siguientes conceptos. Vamos con la porosidad. Recuerden que la porosidad es el porcentaje de esto, es la relación de huecos que vamos a tener. En este caso es la porosidad. ¿Cuánto nos dio la porosidad, chicos? Dio 0,613, si no más me olvido, me dijo Leonardo, entre 1 más 0,613 y como se maneja en porcentaje, lo multiplican al final por 100. ¿Cuánto les quedaría? 0,613 entre 1,613 y por 100. ¿Cuánto les da la porosidad? $38.00. 38%. Significa que el 38%, ahora sí, ya voy a regresar a esto. Ahí está. El 38% son vacíos y el 62% es la parte sólida. 38% son la parte de los vacíos, agua más aire, y el 62% es la parte sólida. Ahí está. Eso es en sí la porosidad. Repito, recuerden que nuestro suelo tiene una... voy a intentarlo dibujar. Si aquí tuviéramos nosotros nuestro suelo, este es el suelo que tenemos. Y los huecos que quedan están formados, recuerden, por aire y por agua. Por ejemplo, en la grava, ahí quedan muchos espacios de aire. Ustedes lo pueden ver. Hay espacios que quedan con agua. Aquí están.
y hay otras partes que quedan con aire. ¿Dónde va a quedar el aire? Entre unos o incluso dentro de las mismas partículas. Ahí está. Entonces, nosotros ya tenemos claro cómo está dividido. De esto, el volumen, la parte sólida son 62% y la parte de vacíos es la parte del 38%. Recuerden que los vacíos es parte líquida más parte gaseosa. Ok, vamos con el grado de saturación. ¿Qué tanta saturación tiene realmente este suelo? Esta muestra, ¿qué tanta saturación? Recuerden que para estar saturado, ¿cuándo va a ser saturado? Cuando no tenemos nada de aire y únicamente tenemos agua. Cuando ya todos los vacíos están siendo llenados por agua. Vamos, W, que es la humedad. Lo podemos poner con porcentajes o en decimales. Lo vamos a trabajar todo en decimales. 14.28, ahí está. Vamos a trabajar con 14.28 porcentaje de humedad multiplicado por la densidad que me dieron, que era 2.66, entre la relación de vacíos, que era 61.3. Lo estoy trabajando porcentaje y porcentaje. Y todo multiplicado por 100. Si me pueden apoyar con esta operación, ¿cuánto les da? $14.28 por 2.66 y entre 61.3. ¿Cuánto les da? El resultado lo multiplican por 100. A mí me da 61.965, Inge. Gracias. Este porcentaje es el grado de saturación. Recuerden, cuando está saturado es cuando este valor daría 100%. Si este valor diera 100%, significaría que estaría completamente saturado. Sin embargo, no es así. Tenemos todavía un espacio amplio de que le falte agua sobre aire. Vamos con los últimos dos incisos. El inciso I, peso volumétrico húmedo de la muestra. El peso volumétrico húmedo, recuerden que el peso volumétrico es pesarlo húmedo entre su volumen. En este caso, debido a que no tenemos todos los datos todavía, entonces vamos a hacerlo de otra manera. Creo que ya teníamos los datos ahí. Ya teníamos el peso húmedo total y el volumen total, creo que ya los teníamos. ¿Cuánto era el peso húmedo? El peso húmedo eran 26 kilogramos y el volumen total 13.8. Okay. Peso húmedo 26 kilogramos entre el volumen total 13.800 centímetros cúbicos. Pero como el de kilogramos está en kilogramos, lo vamos a multiplicar por 1000. Siempre que tengamos kilogramos y tengamos que pasarlo a gramos, hay que multiplicarlo por 1000. $26,000 entre 13.800 y nos quedaría un peso volumétrico húmedo de 1.884 gramos por centímetros cúbicos. Eso sería el peso volumétrico húmedo de toda la muestra. Y para saber el peso volumétrico seco, le vamos a quitar la parte de humedad. Vamos a quitarle la parte de humedad que tenemos. Aquí se me fue. Es peso volumétrico húmedo, los 1.884 gramos por centímetro cúbico entre, abro paréntesis, 1 más la humedad, 14.28 entre 100. Igual. Esto es para quitarle la parte húmeda, la parte de agua a la parte húmeda. Entre, abro paréntesis, 1 más. Y entonces tendríamos un peso volumétrico seco de 1.648 gramos por centímetro
cúbico. 1.648 gramos por centímetro cúbicos. Y con eso habremos terminado todos los incisos. No sé, chicos, si tengan alguna duda, alguna pregunta con respecto a estos conceptos, tanto los del primer bloque como los del segundo bloque.